Bien, y seguimos en el puente. Vaya, qué programa hoy, Nicolás. Gracias por traer a Guillermo. No, gracias a Guillermo por traerme hasta acá. No, pero bueno, y a sí, vos por invitarme. No, por favor. Bueno, nos quedan unos minutos más todavía como para desarrollar todo esto, que sin ninguna duda nos marcó a nosotros los contemporáneos esta gesta, que fue una página, ¿no?, de la historia argentina. ¿Tenés contactos con periodistas ingleses? No, no he tenido muchos contactos, la verdad. Ajá. Que no. Ajá. ¿Sabés si hubo corresponsales de guerra ingleses? Sí, por supuesto, sí. Y que inclusive se quejaban también amargamente de la censura férrea que había impuesto Inglaterra sobre los corresponsales de guerra. Sí, Inglaterra, claro, como en cualquier guerra, claro, se miente. Claro. Inglaterra mintió a su población durante todo el tiempo del conflicto que nuestro aeropuerto estaba destruido y que estábamos totalmente cercados y aislados. Entonces, cuando los periodistas ingleses llegan y ven la pista en funciones, había una indignación generalizada porque les habían mentido, habían dicho que la pista estaba destruida. ¿Qué sentiste? Voy más ahora al periodista, ¿no? ¿Qué sentiste cuando, después de Malvinas, tu carrera trunca, podríamos decir? ¿Se podría decir así? Bueno, ¿o no sí, tanto? No, ¿Tuviste que irte del país? ¿Estuviste en Miami? Por supuesto. En mi país sí se fue trunca, porque primero no me renovaron el contrato de los militares, me hicieron una operación de prensa calumniándome, después me prohibió el gobierno de Alfonsín, y entonces, bueno, aguanté hasta el 90 y me tuve que ir a buscar trabajo al exterior. Mirá, ya era un gobierno democrático, ¿no? Sí, pero vos sabés que muchas veces la pequeña historia explica a la gran historia. Contame eso. Hubo una camada del liceo militar donde estaban juntos estudiando Alfonsín, Galtieri, Anaya y Arguindegui. Alfonsín era el gordito gilún al que Galtieri molestaba y Arguindegui defendía. Y esa relación de amor-odio duró toda la vida de estos hombres. A tal punto que cuando empiezan a citar por derechos humanos a los militares y los empiezan a meter presos, meten presos a todos, menos al principal responsable de la seguridad de las personas en el país, que es el ministro del Interior, Arguindegui. Nunca lo molestaron. ¿Por qué? Porque era amigo personal de Alfonsín. Alfonsín esa tirria contra Galtieri la tradujo en un montón de cosas. Por ejemplo, cuando Alfonsín quiere pasar a la historia mudando la capital a Viedma, y un periodista le dice, pero eso va a salir muy caro, él contesta, bueno, Malvinas también salió muy caro, estaba compitiendo con Galtieri. Entonces, cuando a mí me prohíben y yo voy a ver al secretario de Cultura, Carlos Gorostiza, y con el subsecretario de Cultura de Alfonsín, Marcos Aguinis, me dicen frente a frente que no tengo derecho a trabajar por haber sido la cara de Malvinas, que para mí es un honor, no más que un estigma, por supuesto, le pregunto, ¿qué es una orden de ustedes o viene de más arriba? Y me dice Gorostiza, ¿qué importa si fue una orden de Trócoli o de Alfonsín? Años más tarde, el empresario Eduardo Ornequian cuenta que cuando él me quiere contratar para Cablevisión, Alfonsín lo llama para reprocharle que haya contratado a ese facho de Casanseu. Alfonsín tenía odio por todo lo que hubiera tenido que ver con Galtieri, a punto tal que prohibió el 2 de abril. Alfonsín prohibió festejar el 2 de abril. Y esas cosas de la justicia poética, el 2 de abril enterró a Alfonsín. Alfonsín fue sepultado un 2 de abril. Mira, parte de la historia que por allí, si no la contás, obviamente muy pocos la saben, ¿no? ¿Cómo viviste, y voy cambiando porque ya se nos termina el tiempo, pero quiero sacarte todo el jugo posible, ¿cómo viviste el primer bombardeo como periodista, ¿no? Ahora se lo pregunto al periodista, al corresponsal de guerra. Mira, yo había estado en otras guerras, no de tanta intensidad, pero sí, había estado. Y en la primera guerra vos te das cuenta qué te pasa, si te paralizás o te excitás, porque lamentablemente o políticamente incorrecto decirlo, pero es cierto que la pequeña cantidad de peligro, la pequeña cantidad de miedo excita. Sí, sí. Depende de tu organismo, a otros los paraliza. Es una sensación de sentirse terriblemente vivo, la adrenalina bombea a mil. Entonces es placentero, aunque sea políticamente incorrecto decirlo. Yo conocí periodistas internacionales que coleccionaban guerras porque además es adictivo. Claro. No le faltaba la guerra, le faltaba todo. Pero además era una guerra nuestra, a diferencia de otras que yo había cubierto. Entonces estar codo a codo con nuestros soldados era una cosa maravillosa, era un honor y una emoción y un entusiasmo que no hubiera sentido jamás en ninguna otra guerra. Nicolás, y en este caso te fuiste a Miami,
Recién en el 90, en el aguanté 90, hasta el 90. Sí, pero ¿y allí cómo se lo veía? ¿Qué estuviste haciendo allí como Bueno, profesional, ¿no? A la tercera oferta me fui recién, Sí. me ofrecieron conducir los noticieros del Canal 51 de Miami. Sí. Y bueno, a la tercera oferta finalmente me fui, porque un hombre puede vivir sin cualquier cosa menos sin trabajo, y estuve trabajando en la NBC, en Telemundo, en la CNN, y oh paradoja, parece que me da el piné para trabajar en esos canales, en esas cadenas internacionales, pero no en mi propio país. Por eso o sea, obviamente sabías que la pregunta iba a desembocar en esto. ¿Y qué pasa con la Argentina? Mira, a mí me han perseguido con altibajos todos estos 34 años. Yo pensé que con el gobierno de Macri cambiaría la cosa, pero el gobierno de Macri aparentemente todavía no ha modificado muchas cosas. La prensa, digamos, los medios y la cultura está en manos de progres, pero progres desmalvinizadores. Lamentablemente, tengo que decirlo, el secretario de Cultura actual, el señor Abelluto, de este gobierno, ha tuiteado que tenemos que agradecerle a Margaret Thatcher justamente lo que decíamos antes, la democracia en la Argentina. Yo le diría al señor Abelluto que entonces le agradezca también a Pinochet, que fue el gran aliado de Margaret Thatcher. Y otra cosa que tuiteó Abelluto es que soñar con la bandera argentina flameando de nuevo en Malvinas es fascismo puro. Obviamente con este tipo de funcionarios yo creo que voy a seguir siendo prohibido en la Argentina. ¿Volviste a Malvinas? No, no volví. ¿Volverías? No como profesional, sino para recordar o para ver o para pasar. Justamente para eso último que decís no volvería. Volvés. Si es con una misión que cumplir, sí. Pero como para pasear, entre comillas, me causaría demasiado dolor. Pero si hoy te dicen, Casanseu, mire, nosotros necesitamos que usted genere un producto de Malvinas. Hoy, ¿irías a Malvinas como profesional, como periodista? ¿A hacer qué? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué harías en Malvinas hoy? Mira, hace muy poco tiempo, Sí. la BBC de Londres me ofreció ir a Malvinas a Mirá hacer un vos, programa. mirá vos. Y lo rechacé, dije, yo no quiero volver a Malvinas, menos con la BBC. Pero no, si no es para cumplir una misión, porque si yo voy y hago mi programa malvinizador, ahí sí, por ahí me juego. Pero y la BBC, yo voy a grabar para la BBC y después me tijeretean como ellos quieren. Yo digo, por ejemplo, yo no cumplí esa orden y me cortan el no y dejan cumplir esa orden. Vos esas trampas las hacen los periodistas, así que casualmente justamente les dije que no. Contame de tus libros, porque esto también lo dejó la guerra, ¿no? De tus trabajos. Claro, y sobre todo, periodísticos. curiosamente, los dejó la censura, porque yo fui a informar con las imágenes. Cuando vuelvo y me entero que el 95% de mis imágenes no se conocieron y fueron destruidas, me sentí en la obligación moral de por lo menos contarlo en letras de molde lo que yo había visto y escuchado. Entonces saqué mi primer libro, que es Malvinas a sangre y fuego. Y yo, como no soy fotógrafo, sin embargo tenía una cámara y sacaba fotos de la vida cotidiana de los soldados. Con toda esta cosa depresiva y antimalvinera que hubo, me olvidé de las fotos, las dejé en una caja por espacio de 25 años y para el 25 aniversario de Malvinas decidí desempolvarlas y publiqué un libro de fotos con textos breves que se llama La Pasión según Malvinas, que muestra en imágenes también la otra cara de Malvinas, porque todos los 2 de abril muestran la cara de los soldados ateridos de frío, sí. Sucios. Sí. Bueno, está bien, es una parte de la guerra, además son fotos de la rendición, obviamente estaban en pésimas condiciones. Pero hay otras caras de la guerra que yo reflejo en mi libro, que es el soldado alegre, el soldado orgulloso empuñando su fusil, otra imagen que tiene también el mismo derecho a ser conocida por los argentinos que las imágenes de pesadumbre. Este es un libro. La Pasión según Malvinas. ¿Y el otro? La Pasión según Malvinas es un libro de fotos con un poco de texto. Sí. Y Malvinas, Sangre y Fuego es un libro de texto con algunas pocas fotos. Y hablame de otro trabajo que tiene que ver con la música, con las letras, porque también incursionaste por ese lado. Bueno, eso es algo muy entrañable. Yo una vez di una charla y dije que cómo puede ser que a esta altura, habiendo vivido nosotros una gesta, no pasara lo que pasó en todas las gestas, que aparecían los trovadores que le cantaban a los héroes de la gesta. Y se me acercó un joven muchacho de Sunchales, Santa Fe, y me dijo, me impresionó mucho esa frase tuya, yo compongo y yo canto. Y le dije, ¿vos me podés dejar escuchar alguna de tus canciones? Escuché sus canciones, me gustó mucho su voz, y le dije, ¿vos me grabarías una canción, una letra que yo escribí en una noche de insomnio, que se llama Recuerda Hermano, dedicada al combatiente de Malvinas? Me la grabó, me encantó, y ahí me fueron empezando a brotar letras que retratan episodios de la gesta de Malvinas, que yo llamo las trovas de la gesta, y llevamos, qué sé yo, más de 40 canciones dedicadas a distintos episodios de la Guerra de Malvinas. Nicolás, ¿viste llorar oficiales, militares de grado?
No, yo no los he visto llorar, pero peor, ¿Con miedo? Peor, no los he visto. Cuando yo andaba entre las trincheras, si nosotros veíamos un oficial de grado mayor al de teniente primero, había que pensar 3 deseos, porque era como encontrar un trébol de 4 hojas. Estaban borrados. En Malvinas se jugaron los oficiales jóvenes, los suboficiales, los soldados conscriptos, la alta oficialidad, con excepciones honrosas, qué sé yo, el mayor Castañeto, el mayor Rico, el mayor Verasay de acá, de Bahía Blanca, el mayor Betoli. Pero si no, en general, solamente los oficiales jóvenes se jugaron. Y olvídate del generalato. ¿Cuál fue la batalla que más te marcó dentro de Malvinas y de todas las que hubo, ¿no? Monte London. Mirá, las batallas más cruentas fueron Monte London y Darwin, pero hay una batalla que participó nada más que una sección, pero es tan heroica que yo le digo las Termópilas de Malvinas. ¿Por qué? Porque era una sección armada de rejunte, pero al mando de un gran oficial que vive acá cerca en Bahía Blanca, el teniente Carlos Daniel Vázquez, donde estaba el plomero, el carnicero, el carpintero, pero una unidad es como es su jefe, y la convirtió en un puño de hierro. Estaban en Monte Tumbledown, y por ese lado avanzaron los ingleses la noche del 13 al 14, y 40 contra 400 o 300, 1-4, que además se iban relevando los ingleses, y además estaban apoyados por fuego de artillería, naval, de los tanques ingleses. Pararon a los ingleses durante toda la noche, con un heroísmo increíble, porque cuando los ingleses ya llegaban a nuestros pozos, Vázquez pedía fuego de mortero sobre sí mismo, y los ingleses retrocedían. Vos imaginate cómo hay que anular el instinto de autoconservación para pedir fuego amigo sobre vos mismo. Y en una segunda oportunidad que los ingleses están encima, pone su único mortero 90 grados para que caigan sobre sí mismos los proyectiles. Y en una tercera pide fuego de nuestros cañones de 105 y vuelve a rechazar a los ingleses. Además, abandonado por quienes debían cubrirle las espaldas. Pelea toda la noche, tiene casi un 90% de bajas, nunca se repliega. Cuando se mete ya en la madrugada a recargar sus fusiles en el Pozo de Zorro y se asoma, hay 3 ingleses apuntándolo, no tiene más remedio que rendirse, le hacen simulacro de fusilamiento, le dan una paliza, y los argentinos lo dan por muerto. Y condecoran al oficial que se rajó, y ocultan a Vázquez y le ponen en su legajo que se replegó, cuando nunca se replegó. Vázquez, como ama a la Armada, durante 34 años internamente estuvo exigiendo que le hicieran justicia a sus hombres, que saquen esa mentira de que se había replegado, y se negaban. Pero siempre la verdad aparece, tarde o temprano. El 25 de noviembre pasado, a Vázquez le dieron la cruz al heroico valor en combate. Un gran héroe desconocido por los argentinos, del cual deberíamos aprender. No quiero dejar pasar por alto todas estas historias, Nicolás, y tampoco este orgullo de hace muy poquitos días atrás, cuando te hicieron miembro y desfilaste inclusive en el desfile del Bicentenario, que esto, bueno, salieron todos los medios, ¿no? Que sin ninguna duda te marcó, ¿no? Sí, me hicieron el gran honor los pilotos de casa, los halcones, de hacerme piloto de casa honorario, que no merezco ese honor, pero lo acepté porque era el sueño del pibe, y además me hicieron desfilar, y además me pusieron de guía derecho. Bueno, yo creo que me puedo morir tranquilo después de esto. Claro. Nicolás, no me queda más que agradecerte. Solamente una última pregunta, porque el tema es larguísimo. Si quisiéramos podríamos estar mucho tiempo. Pero ¿qué te dejó Malvinas? Mirá qué pregunta sencilla, pero quizás con una respuesta no tanto, ¿no? Lo más importante que me dejó, una vez más, es el amor a mis camaradas. Porque nada hermana como el peligro. Vos estás al lado de un tipo que no sabes ni cómo se llama, ni quién es, pero te puede caer una bomba de 500 kilos en la cabeza, los dos juntos, y lo querés, es tu hermano. Y ese amor permanece como un hilo invisible uniéndonos a todos, aunque no nos veamos por espacio de 34 años. Gracias por venir, por ser parte de la historia. Te queríamos hoy aquí en el puente justamente para esto, ¿no? Para que nos cuentes desde adentro, como corresponsal de guerra, viviste todo tu versión, que creo yo que es lo que se vivió, ¿no? Realmente. Así que bueno, gracias una vez más. Gracias a vos, Carlos. Bueno, nosotros nos vamos, hasta aquí llegamos con El Puente. Espero que les haya gustado, creo que sí. Parte de la historia ha sido narrada por uno de sus protagonistas, Nicolás Casanseu, y también, por supuesto, por Guillermo, que también estuvo aquí con nosotros. Chau, hasta el próximo puente con este tan interesante tema u otro seguro. Chau.